Domingo 21 de febrero del 2016 vamos a hablar del quinto rayo de investigación o ciencia. Vamos a hablar de la mente concreta. Cuando hablamos del tercer rayo, os dije que el tercer rayo básicamente era el rayo de la actividad inteligente, pero posiblemente no insistí mucho en el tema de qué es el rayo, el tercero, de los filósofos y de los grandes pensadores, también de los matemáticos, de los economistas y de aquellas personas que son capaces de establecer redes sociales en el planeta Tierra y que básicamente son capaces de generar inventos como por ejemplo la telefonía, la telegrafía, internet, etcétera, etcétera. Lo digo porque para tocar el tema del quinto rayo, que es el tema de la investigación, de la ciencia, debemos entender que hay una parte de la mente nuestra pues que no abarca todavía, por razones X, no abarca lo que es el mundo arquetípico. Si sabemos que hay un mundo arquetípico, un mundo en el que están las grandes ideas, pero están en potencia y necesitamos bajarlas a la tierra y darles forma. Esto me imagino que todos tenemos esta idea. La señora Blavatsky tenía el mandato de organizar algo en el plano físico para que la jerarquía pudiera transmitir una parte de la información esotérica oculta, una parte de la doctrina secreta, con el nombre que se conoce a toda la enseñanza esotérica, la que está oculta, para que en el siglo XIX lo pudiera hacer. Entonces ella acabó con un grupo, acabó construyendo la sociedad teosófica. Pero es porque internamente habían captado esa idea arquetípica. ¿Qué pasa? Nosotros en el día a día entendemos que tenemos una mente abstracta y por teosofía sabemos que esa mente arquetípica es la que da a luz nada menos que al hijo de la mente, sería lo que entendemos por alma, esa parte superior nuestra que nos permite interpretar la parte de arriba y al mismo tiempo ser consciente de la parte de abajo, del aspecto de la mente concreta. Incluso llegamos a afirmar, no sin razón, que la mente concreta la podemos calificar como yo inferior y a la mente abstracta como yo superior. Con ello tampoco nos equivocamos, decimos una verdad, pero estamos diciendo una cosa muy interesante. Cuando afirmamos que la mente concreta es el yo inferior, estamos diciendo, ni más ni menos, que hay una brecha, que hay una separación. Y esta separación resulta que debemos cuanto antes corregirla y convertir o establecer un puente, un ligamen entre la parte superior y la parte inferior. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si tenemos en cuenta que es una energía que curiosamente se caracteriza para la gente que está en la línea nuestra, la línea del sexto rayo, del segundo rayo, la línea de la investigación esotérica? Resulta que nos parece la gente que utiliza la mente concreta como si no fueran espirituales. Tenemos la tendencia en teosofía, en la filosofía esotérica en general, de decir que aquellos hermanos, aquellos condiscípulos que trabajan en el campo de la ciencia, como si no tuvieran alma, como si parece que no acabaran de entender lo que los demás dicen que entienden, pero que no entienden. Porque la gran mayoría de seres humanos o de estudiantes que siguen las líneas teosóficas, las líneas masonería, rosacruces, arcanas, etcétera, etcétera, afirman realidades que en el fondo desconocen. Por lo tanto, ¿qué hace el quinto rayo? Pone las cosas en su sitio. Lo primero que tenemos que agradecer a un científico o a una conciencia de quinto rayo, a un alma de quinto rayo, que no da nada por hecho. Nunca nos va a decir, esto no es una botella que contiene agua, sino que esto es un objeto, voy a analizar el continente y el contenido. Cuando haya analizado el continente y el contenido, os voy a decir que es una botella de agua. Por lo tanto, nosotros en filosofía esotérica, en teosofía, decimos, no, tenemos 7 cuerpos. Y otro diría, bueno, ¿y dónde están? Claro, tenemos una técnica que se podría catalogar de quinto rayo de investigación, que es nada menos la fusión del estudio, la reflexión y la meditación diaria. Si meditamos esotéricamente, vamos a descubrir eso, porque se van a activar ciertas cualidades. Pero a él, al científico, esto no le interesa. Lo que le interesa es partir de lo concreto y utilizando la mente concreta, que es común a toda la humanidad, a base de preguntas y utilizar un sistema, el método científico, que se lo debemos a algún señor francés muy importante en su momento, que fue capaz de aseverar que nada más y nada menos que utilizando la mente y haciendo el sistema básico del quinto rayo, que es la prueba y el error, la comprobación continua, se sacan conclusiones
Cuando estas conclusiones se extraen, se puede establecer un principio, pero cuidado, no basta que un científico o que un exponente de quinto rayo pueda sacar una conclusión. Lo que interesa que el método iniciado por un científico, por un discípulo de la línea de quinto rayo, lo puedan seguir todos aquellos que tengan la capacidad de trabajar con el quinto rayo. Porque la investigación no es exclusivo de los laboratorios de biología ni de las farmacéuticas ni los que hacen prospecciones petrolíferas. La investigación es común a toda la familia humana. Básicamente porque el día que lleguemos a hablar de los rayos y los vehículos de la personalidad, de los reinos animal, vegetal, etcétera, etcétera, o de las naciones, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La mente humana está condicionada por 3 rayos. El primero, de cumplimiento del propósito divino, la voluntad de Dios. El cuarto rayo, de armonía a través del conflicto, el rayo de la belleza, de la búsqueda, de la vivencia del conflicto en equilibrio que hablamos el 20 de diciembre, y básicamente del quinto rayo. Porque el quinto rayo, ¿para qué sirve? Precisamente para acercarnos directamente a la conciencia egoica, a la existencia del alma. Resulta que es el rayo de la psicología del alma. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué a los niños los primeros años de nuestra vida nos llevan a la escuela? Precisamente para que descubramos lo que es arquetípicamente el hombre, el ser humano, es decir, el alma. Y precisamente en la enseñanza, lo que se nos enseña, ni más ni menos la primera lección, es a controlar nuestro vehículo emocional. En el momento que el profesor está hablando, se les pide a los niños atención. Con eso ya se está enseñando, se están dando pautas de cómo trabajar los vehículos del alma, la personalidad. Ellos tienen su terminología, nosotros tenemos la nuestra. Y cada una de las 2 terminologías, no nos engañemos, tienen una razón científica de expresión. La terminología que utilizamos en teosofía, en esoterismo, está basada en los antiguos textos de la India, en el sánscrito, en los antiguos rishis, en las primeras jerarquías, y nos transmitieron unos postulados que aquellos discípulos que han trabajado el quinto rayo y han llegado a expansiones de conciencia lo han podido corroborar que así es. Mientras que los científicos, los que argumentan de una manera o de otra, se basan en postulados que otros también han corroborado. Por lo tanto, ¿qué le falta a la familia humana? Conocer. Y precisamente el quinto rayo, es el rayo del conocimiento. ¿Cómo vivimos el resto de seres humanos que dejamos de lado el conocimiento, es decir, la investigación, no la acumulación de datos? Por los seres humanos me imagino que sabemos todos que tenemos un gran defecto. Creemos que sabemos mucho, que tenemos mucho conocimiento, pero en el fondo lo que tenemos es un exceso de información. Hemos leído con bibliotecas como esta pues 4 o 5 veces más, ¿no? ¿Y con ello qué hemos hecho? Hemos acumulado datos. El que quiere trabajar en el campo de la ciencia se tiene que trabajar montones de tratados clásicos y hacer investigaciones en el laboratorio continuamente para definir su línea de servicio. Esto es el trabajo que en la antigüedad, en la Edad Media, hacía el alquimista, que estaba buscando las esencias de las plantas y también se ponía a mirar el cielo y veía las constelaciones, las estrellas, los planetas, pero que al mismo tiempo que hacía ese trabajo, ¿qué estaba haciendo? Tomando nota, anotando todo lo que veía y las consecuencias de la aparición de un planeta, etcétera, o de una estrella. Eso es trabajar de manera científica. ¿Cómo trabajamos o trabajan algunos en el campo de la teosofía o de la filosofía esotérica? Dando por hecho lo que otros han escrito. Esa información, que para el que escribió el texto puede ser conocimiento o sabiduría, resulta que yo la recibo, pero no la puedo trabajar como conocimiento. En tanto y en cuanto yo no haga el trabajo correspondiente, no deja de ser una información que puede ser muy válida, pero al mismo tiempo hay que decir, y hay que afirmarlo categóricamente, que puede ser completamente nefasta. Porque tener una información y no ponerla en práctica es como ir a misa los domingos y decir a todo el mundo que nos amamos muchísimo, nos damos la mano, nos damos 4 besos y salimos de allí y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nunca en práctica, no hemos investigado lo que significa el aforismo ama a tu prójimo como a ti mismo. Igualmente, tampoco hemos trabajado el aforismo de hombre, conócete a ti mismo, o de dónde vengo, quién soy, hacia dónde me encamino, etcétera, etcétera. Blavatsky, en el libro suyo de Ocultismo Práctico, me habréis oído decirlo muchas veces, dice que se lean 5 minutos y se reflexione 2 horas. Con lo cual nos está diciendo que el único método
para tirar adelante y entender lo que significa el 5, que es el número de la mente, es ni más ni menos que investigar. ¿Pero cómo investigamos? En esoterismo tenemos herramientas, tenemos la palabra, tenemos el pensamiento. ¿Qué hace la meditación en este caso? Cogemos una botella, bien, esto es una botella, ¿de acuerdo? Es de plástico, nos dice esto seguramente será PET, ya no será cloruro de polivinilo, tampoco será otro tipo de material. Bueno, pues ¿esto cómo lo hacen? Es un resultado del petróleo. ¿Qué proceso se lleva para hacer esto? Cuando concentramos la mente en un objeto, ¿sabéis que es una meditación primaria? Pues cuando concentramos la mente en el estudio de la teosofía, ¿qué estamos estableciendo? Relaciones con nuestra mente arquetípica. Llegó el momento que la mente arquetípica recibe el impacto de la mente concreta y ¿qué hace? Se abre y ¿qué nos lanza? Una perla. ¿Esa perla qué es? Una perla de sabiduría, una intuición. Si habéis leído las biografías de algunos científicos, resulta que los descubrimientos que la humanidad le han cambiado la cara han sido descubiertos, no diré por casualidad, pero es la chispa. Aquello que en un momento determinado se le atribuye a Arquímedes aquella historia de que se metió en la bañera. Pero aquello, si fuera cierto, en el fondo es ni más ni menos que la consecuencia de una investigación. Se atribuye a Newton el tema de que le cayó la manzana y se dio cuenta de lo que era la ley de la gravedad. Estaba trabajando en el tema y la anécdota es esa manzana que cae del árbol significa el vehículo mental y ese fruto es la chispa de la intuición. Y el otro, cuando se metió en la bañera y salió, mira, ya he descubierto el principio de Arquímedes, ¿no? ¿Por qué los objetos flotan y están en los fluidos? Porque se desplazan y van desplazando la masa que transportan. Bien, ¿y esto por qué? Porque nosotros, si trabajáramos la energía de la investigación, no daríamos por hecho la mayoría de las cosas que tenemos en este momento. ¿Y sabéis a dónde nos llevaría? A una sociedad carente de prejuicios. A una sociedad carente de malas historias personales, porque una de las cosas que detesta totalmente el científico, la persona que tiene el quinto rayo, es dar las cosas por hecho. Esto siempre ha sido así. ¿Por qué? Esto no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Esto no hay nadie que lo consiga. ¿Pero por qué? Él no da nunca nada por hecho. Sin embargo, nosotros, en la línea de la filosofía esotérica, la línea devocional, prácticamente vivimos de la creencia pura y dura. Y no nos damos cuenta que muchas veces cosas que decimos, hay personas que les va a ser, no diré muy difícil, pero a veces bien complejo de asimilar. Ahora bien, el método científico tampoco es apto para todo el mundo, porque resulta que te exige trabajar con algo que ya de entrada parece que no te atrae porque no lo consideras espiritual. Porque trabajas con materia. El conocimiento concreto es materia, no lo olvidemos. Nuestro vehículo mental concreto es materia y involutiva. Nuestro vehículo emocional es material e involutivo. Y nuestro físico ya sabemos cómo es. Pero entonces, ¿qué nos sucede? Si decimos desde la perspectiva de esotérica, teosófica, de que la materia es impura, nos deberíamos acordar del prefacio de la doctrina secreta, el proemio, cuando el señor Blavatsky afirmaba aquello de que materia y espíritu eran prácticamente lo mismo, variando el punto de observación. Desde el plano de la materia, el espíritu está petrificado. Desde el punto del espíritu, resulta que la materia está sublimada al máximo. ¿Qué quiere decir? Que el científico puede afirmar algo en tanto y en cuanto lo ha comprobado, y muy especialmente lo ha compartido, lo ha puesto al servicio de los demás, y básicamente se va a enorgullecer de que venga otro colega, otro compañero, otro investigador y pueda continuar con su trabajo. Cosa que me imagino que lo estaréis de acuerdo, que en el mundo de la espiritualidad, cuando alguien descubre algo, a veces hay el sentimiento de explicarlo continuamente a todo el mundo para que nadie te crea o se burlen de ti, u otros cogen y se lo guardan para sí mismos. El científico, aunque parezca mentira, suele tener más amor, más segundo rayo, que el que trabaja la línea del sexto rayo. Porque la línea del sexto rayo, que hablaremos en la próxima reunión, básicamente da las cosas por hechas y se basa en la creencia, pero no en la realidad de conciencia. Sí que es verdad que el sexto rayo puede dar personalidades, almas muy mentales, pero todavía para encontrar almas de sexto rayo mentales, todavía falta un poco que escarbar en la tierra. Las hay, evidentemente que las hay. Y los que lo son no tienen ese problema. Pero la gran mayoría de seguidores de la línea de la enseñanza religiosa o filosofía esotérica
prefieren creer a conocer y sin embargo nos equivocamos de arriba abajo con ese planteamiento. No olvidemos que el quinto rayo, como energía, como corriente energética que alimenta la conciencia humana y la evolución de todos los reinos, procede nada menos que, como os expliqué en la primera clase, de lo que es la constelación de la Osa Mayor. Es una de las 7 famosas estrellas, que en el fondo según la NASA son 14 o muchas más, que hay en esa constelación. Una de ellas canaliza la energía del quinto rayo, la de la investigación, la de la ciencia, la de la mente concreta. Y nosotros en el planeta Tierra tenemos la grandísima satisfacción de que el planeta que nos transmite la energía de quinto rayo es nada más y nada menos que el yo, el alter ego del planeta Tierra. ¿Cuál es este planeta? Venus, ¿verdad? ¿De dónde vino Sanat Kumara? De Venus, de la logia venusina. Por lo tanto, la energía de quinto rayo fue transmitida al planeta Tierra con el propósito de que los seres humanos, desde lo más denso de la materia, desde la etapa más involutiva, se pudieran acercar a la casa del Padre precisamente investigando. Pero como tenemos la conciencia que tenemos y tenemos el planeta que tenemos tan maravilloso y lleno de agua, lleno de emociones, porque tenemos un cadáver ahí que se llama Luna, que es el resto de la anterior encarnación del logos planetario en la cadena lunar, eso ejerce negativamente una influencia y en el fondo representa el karma del logos planetario y de nosotros que estamos con él. Por lo tanto, dejamos para mañana la investigación. Si trabajáramos el quinto rayo, la investigación, nos daríamos cuenta que cada vez somos más mentales y menos emocionales. Es decir, no nos dejamos arrastrar por las emociones. Básicamente porque esta energía del quinto rayo entra por el centro Ajna. ¿Por qué los tratados de filosofía esotérica, el señor Patanjali decía focalizar la conciencia del entrecejo? ¿Para qué? Para que el alma tomara posesión de la personalidad y todo el mal rollo del plexo solar fuera eliminado o al menos controlado. Es decir, que en la medida en que nos focalizamos en la parte de arriba, resulta que controlamos la parte de abajo, el mundo emocional. Por eso y solamente por eso, el quinto rayo, la investigación, la ciencia, es tan poderosa y sobre todo nos ha dado tantos resultados. Y si nos ponemos, por ejemplo, a abrir la conciencia, vamos a ver que hay probablemente más discípulos dentro del campo de la ciencia que no fuera del campo de la ciencia. ¿Por qué? Porque ha entrado una legión de almas dispuestas a descubrir nada menos que los secretos de la materia. ¿Os acordáis el tema de la teoría de la relatividad? 100 años después resulta que otros científicos han corroborado lo que Albert Einstein dijo hace más de 100 años. Él era un gran iniciado, un gran discípulo, tenía una evidencia enorme, no lo dijo nunca. Me imagino que conoceréis esa anécdota de que tenía en la mesilla de noche la cocina secreta y de que le conservan el cerebro en formol, no sé con qué propósito, pero lo importante de este hombre es que supo darse cuenta que dentro de lo más denso que hay en la materia, en el reino mineral, que es Dios, la conciencia divina petrificada, estaba precisamente la puerta de acercamiento a Dios. Y esto el acelerador de hadrones de Ginebra lo está comprobando y cada vez se está investigando más y se está descubriendo más postulados de la ciencia esotérica. Sabéis que cuando se observan a través de los microscopios electrónicos, de los aceleradores de partículas, determinadas partículas subatómicas, estas cambian. ¿Os acordáis de los postulados de la filosofía esotérica cuando afirma de que el observador y lo observado son la misma cosa? Pues resulta que tenemos el científico, a veces sin reconocerlo, tiene la capacidad de contactar con los pitris, con esos seres ínfimos que son capaces de construir la red molecular que al final acaba convirtiéndose en un libro, en un trozo de metal o en una piedra. Y por extensión nosotros. Pensemos a dónde hemos llegado desde la perspectiva de la ciencia y la relación que hay con la ciencia esotérica y con la teosofía. Si fuéramos más valientes y nos despojáramos de los prejuicios que todavía tenemos, arrastramos de formas de trabajar del pasado, nos daríamos cuenta que hay una oportunidad ahora increíble de que a través de la ciencia tengamos una revelación divina. Y va a ser a través de la ciencia. Se está previsto que tienen que aparecer sistemas de energía, de generación de energía, poco menos que instantánea e ilimitada. Y si estos descubrimientos no han salido a la luz todavía, es porque hay demasiado egoísmo en todos aquellos
que tienen que ponerlos al servicio de los demás. Si en el mundo de la ciencia hubiera un poco más de amor, que lo hay, pero todavía no es suficiente, muchos de los descubrimientos de los científicos nos llegarían directamente a la humanidad. Sabéis que se han descubierto muchísimas cosas, pero no se han puesto porque no son comercialmente rentables. Y además no interesa que salgan ciertos descubrimientos a la luz porque todavía no hemos amortizado o no hemos extraído el suficiente rendimiento al último descubrimiento que hicimos. Hay cosas en la vida diaria que en los últimos 25 años han cambiado de manera radical y se lo debemos a los científicos, a los discípulos, a los investigadores, a los estudiantes del quinto rayo. ¿Os acordáis de aquellos magnetófonos de bobinas que había en los años 60? Aquellos chismes que giraba la cinta. ¿Os acordáis de las cassettes? Hubo 7 o 8 tipos de cassettes, yo me acuerdo de la normal y de otra que era al revés, alargada, el sistema 8. ¿Os acordáis de las cintas de vídeo? ¿En qué ha quedado todo eso? En una tarjeta de memoria. Y ahora las tarjetas de memoria, que son del tamaño de las tarjetas SIM de los móviles, ya van por los 2 y por los 4 terabytes. De aquí a un tiempo, el que sea, no se puede decir cuánto tiempo, tendremos una capacidad ilimitada en esos instrumentos. ¿Sabéis cómo se ha conseguido? Meditando en los laboratorios. ¿Cómo? Estando concentrado en una línea de investigación. Si los estudiantes de teosofía tuviéramos la santa paciencia de investigar, de estudiar, de analizar cualquier término que leemos en un libro de Blavatsky, de Besant o de quien sea, y sacáramos las conclusiones y las anotáramos, hoy me parece que la antacarana significa esto. Un mes después, pues no es exactamente así, es otra cosa. Y tuviéramos un sentido crítico y fuéramos valorándolo y catalogándolo, siguiéramos el método científico, diríamos, lo encontré. ¿Pero qué preferimos? No, el antacarana es así porque lo dijo el maestro. Pero bueno, ¿y conocemos al maestro? No, pero me lo han dicho que sí que lo dijo el maestro. El científico no parte de esa base. Sí que es verdad que un científico respetará mucho el trabajo de otro, faltaría más. Pero cuando se ponga a investigar, tiene la libertad absoluta, porque si no, no será científico, ni aplicará el método de manifestar sus propias conclusiones. Sabéis que de vez en cuando sale algún arqueólogo o algún paleontólogo que pone en duda afirmaciones de hace 40, 50 o 100 años, de descubrimientos de las pirámides, de los dinosaurios, de lo que sea. Tiene la obligación de hacerlo, porque si no lo hiciera, no está haciendo ciencia. Y en la vida diaria, los ciudadanos de a pie, la gente de buena voluntad, deberíamos hacer ciencia. No creernos nunca lo que nos dicen, sobre todo las habladurías, los chismes. ¿Lo he comprobado? No. ¿Me aporta algo? No. Pues entonces, ¿para qué lo necesito? Se dice que esto lo decía Sócrates, pero bueno, no lo sabemos ciertamente. Pero lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Si solamente tuviéramos oídos para lo positivo, para lo real, no tendríamos este problema, pero resulta que no lo tenemos. Ese estado de conciencia no está y necesitamos cualquier cosa que nos digan o nos intenten meter con cuchara o con calzador, tener de lado siempre el recurso a analizarlo. No demos nunca la razón a los demás, por muy queridos que estos nos sean, por mucha confianza que tengamos, si antes nosotros no estamos muy seguros de eso. El primer postulado que aparece en la doctrina secreta y en fuego cósmico es prácticamente el tema de la palabra aquella del Buda. No se crean esto ni porque lo digo yo, ni porque lo dijo Dios, ni lo dijo un deva, o lo dijo quien sea, no. Solamente cuando a nivel interno uno dice, me parece que esto me dice que es verdad, adelante. Ahora bien, eso no lo podemos mantener siempre así, a no ser que hayamos hecho una investigación. ¿Y la investigación cómo se hace? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cada día. Es como decir, he tenido una visión y me parece que he estado con el maestro y me ha dicho que me va a pasar esto. Bueno, pues toma nota y si te ha dicho que te va a pasar esto, mira a ver si te pasa. Si no te pasa, te han tomado el pelo. Evidentemente, primeramente el maestro no te va a decir nada de eso y en segundo lugar, si te aparece el Buda, el Cristo, quien sea, te ha tomado el pelo también, porque contigo no va a perder el tiempo, no va a perderlo con nadie. Pues si tuviéramos ese sentido crítico, que en el fondo ciencia es tener sentido crítico, sentido de la búsqueda de la objetividad, y la búsqueda de la objetividad en un pensamiento es ni más ni menos que la manifestación de la conciencia arquetípica. El objetivo del primer rayo es manifestar la voluntad de Dios, que es básicamente la verdad. Y si nosotros tenemos esa energía, no nos quepa la menor duda
que al final la vamos a trabajar y muy especialmente la vamos a expresar. Pero claro, nos podemos preguntar, bueno, sí, de acuerdo, yo en mi vida diaria practico la investigación, me cuestiono las cosas que me pasan, todo aquello que no lo veo claro lo dejo aparcado y solamente confío en lo que yo creo que es real. Pero claro, lo que yo creo que es real está basado en la formación que yo tengo, en mi karma anterior y muy especialmente en las pocas ganas de trabajar que tengo. Porque la creencia, sabéis, en el mundo espiritual, que es el refugio de los vagos mentales, lo sabéis, ¿no? Esto no es ningún secreto. Se nos conoce a muchos seguidores de la filosofía esotérica, estos creyentes que no hacen nada. Claro, con repetir la gran invocación o las palabras de Blavatsky o los principios de la doctrina secreta o de la sociedad teosófica, parece que nos hemos ganado el cielo. Pero en el fondo lo que hemos hecho es cristalizarnos. Por eso, cuando criticamos a los científicos les decimos, estáis cristalizados, no sois espirituales, dicen, por aquí, yo estoy investigando lo que hay detrás de la materia y tú estás trabajando en una nube que no sabes ni dónde está. Y luego cuando investigamos un poco, vemos que es el plexo solar y nada más. Es el vehículo emocional y uno es muy grande porque tiene un vehículo emocional que a uno le gusta tenerlo, porque como alma se siente a sus anchas. Ahora, amigo, cuando vienen los palos que tarde o temprano vendrán por trabajar de manera equivocada, resulta que tenemos un pequeño problema. Hemos de reorientarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una mente, ¿no? Utilicemos la mente. Todos aquellos que inventen la moto, dicho de una manera así muy popular, y le dicen a los estudiantes que hacen cursos de fines de semana que hay que abandonar la mente, que hay que destruir la mente, que la mente es la perdición del ser humano, hay que decirles que qué tipo de mente es esa. Porque utilizando la mente encontraremos la luz, mientras que si anulamos la mente la anulamos, la capacidad de investigación que tiene, no esperemos que el manzano nos dé una manzana. No la dará nunca. Nos va a dar un espejismo y el espejismo que nos va a dar va a ser otra confusión más a las muchas que ya tenemos. Si decimos que la energía pasa por el planeta Venus, ¿no nos parece que lo mejor que puede desear el Logos de Venus es que su hermano pequeño, el Logos de la Tierra, dé un salto adelante y con él toda la humanidad? ¿Qué pasaría si la humanidad fuera mental? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Pues que el planeta Tierra no tendría los lagos, ni las montañas tan bonitas, ni los pantanos, ni los mares, ni nada de eso. No habría nada de eso, o muy poco, porque ser mental implicaría tener un planeta desértico. Nada que distraiga la atención. ¿Me cogéis lo que quiero decir? Todo lo que hay en el planeta Tierra, la expresión de la línea par, está montado para alimentar al reino humano y al reino animal, pero al mismo tiempo es un obstáculo, fijaos, para alcanzar el reino espiritual. El día que seamos un planeta sagrado, evidentemente un planeta mental, ese día ya no habrá la naturaleza que tenemos, estará en otros niveles, pero no estará en el plano físico denso. Nos gusta muchísimo ver este planeta, pero somos el rara avis del sistema solar, porque todavía no ha llegado el momento de eclosionar la conciencia a gran escala. No quiere decir ser una persona mental, tener una mente fuerte, poderosa, ser una persona fría. Eso es un grandísimo error y un espejismo achacable a los rayos impares. Cuando un rayo impar como el quinto, que es muy poderoso en la Tierra y de hecho es el rayo que domina el campo de la enseñanza, por eso habréis visto que hay métodos de enseñanza alternativos que potencian más la relación emocional, pero no niegan la existencia de la ciencia y del derecho y del deber de todo estudiante de investigar, de cuestionárselo todo. Se están intentando aplicar métodos más humanos, más emocionales, en el sentido de trabajar en grupo, precisamente no para competir, sino para sacar las cualidades del alma, es decir, las cualidades afectivas, porque sí se sabe que un uso excesivo y egoísta del método científico, del quinto rayo, da personalidades muy egoístas, muy solitarias y sobre todo adustas y que miran con bastante desprecio a todos aquellos que no tienen una capacidad mental demostrada. Esto sabéis que esto existe. Hay gente que es una auténtica biblioteca andante y cuando se le formula una pregunta, en lugar de manifestar amor hacia la persona que te formula la pregunta y dar pues unas pautas, pues te suelta una parrafada o te dice léetelo porque no tienes capacidad, cosas de estas. Esto se hacía antes mucho, se hacía antes muchísimo. En el nacionalcatolicismo se hacía muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que si se aplica ese método de represión de la emocionalidad
y no se explican las virtudes de la utilización del quinto rayo de la investigación que todo estudiante debe tener, desde el niño de párvulos al que tiene 40 doctorados, estamos creando una sociedad diferenciada entre los que conocen y los que simplemente creen. ¿Por qué creéis que hay una parte de la enseñanza en Europa, sobre todo en los países latinos? España creo que está a la cabeza de niños que fracasan en la escuela. Porque la energía de quinto rayo exige cambiar muchas cosas, y en un país latino como el nuestro, cambiar la polaridad emocional a la mental nos va a llevar muchísimo tiempo. De hecho, no es extraño que los fineses, los noruegos, los suecos, los alemanes, los británicos estén por encima, pero es que ellos no son tan emocionales como nosotros. Si no son tan emocionales, ¿qué quiere decir? Pues que la energía mental la comprenden y la trabajan. No quiere decir mejor que nosotros, no quiere decir que como personas sean mejores ellos que nosotros, todo lo contrario, eso no es así. Pero sí quiere decir que la energía que domina un país, y España está dominada por el sexto rayo, de esto hablaremos el mes que dentro de unos meses, básicamente impide, es una rémora para que la energía del quinto rayo se manifieste. Entonces, tengamos en cuenta que si tenemos amor, la investigación es una auténtica maravilla. Y una de las cosas que debemos agradecerles a la ciencia es habernos dado la solución a muchísimos de los problemas que la humanidad tiene. Mientras que desde la perspectiva de la creencia, todos los males de la tierra ha sido por interpretar a Dios cada uno a su manera. Nos hemos matado más creyendo en Dios y en nombre de la ciencia. Fijaos qué cosa, ¿eh? Qué paradoja esta. Llegará el día en que tal vez no nos mataremos en nombre de la ciencia, en que tal vez hayamos hecho algo que en el fondo ya está existiendo. Y es un auténtico sacrilegio. Es decir, otra aberración más, hemos convertido a la ciencia en un dogma de fe. El gran problema del siglo XX, el XIX empezó ya el tema, sobre todo con el libro famoso hubo varios libros. Uno era de un economista inglés, que era La riqueza de las naciones, que es la base del liberalismo económico, no me acuerdo era el autor, y después vino ese gran tratado que la señora Blavatsky criticó tanto, porque no sin razón, de la evolución de las especies del señor Darwin. Eran métodos científicos de investigación del campo de la economía, que se sigue aplicando todavía, y también el tema de la evolución de las especies. Mientras que hay que decir lo siguiente a favor del señor de la evolución de las especies, señor Darwin. Él reconoció abiertamente que había llegado a un punto pero que no podía pasar. Y ese punto del eslabón perdido, como se conoce, la ciencia no lo va a explicar a corto plazo, porque ese conocimiento está en manos de la filosofía esotérica. No venimos del mono, eso lo sabemos muy bien, el mono en todo caso viene de nosotros. Eso lo sabemos del tema de Lemuria. Pero fijaos que cuando se acepta la ciencia como único patrón de obediencia, cometemos el mismo error de coger la creencia de Dios, de lo absoluto, etcétera, etcétera. Hay científicos que ya empiezan a descubrir, porque se han hecho muchísimas pruebas, que en el momento que hay una muerte se detecta un movimiento energético alrededor del cadáver. Esto se ha hecho en muchísimos hospitales. De aquí a que tengamos alguna máquina que pueda determinar que hay algo más, una máquina muy refinada de partículas subatómicas que tarde o temprano vendrá, probablemente no tardará mucho. Y es probable que ya se haya descubierto que la muerte, como nosotros la entendemos habitualmente, como entiende la gente de la calle, que es el fin de todo, no es así. Puede que esta información se tenga y no se quiera transmitir, por una razón sencilla, porque lo que atenaza en este momento e impide que la conciencia humana se despierte a nivel mundial es el miedo a la muerte. Todas las religiones que dicen que no creen en el miedo a la muerte porque hay un Dios que te espera, resulta que lo que inoculan a sus seguidores, a sus feligreses, es el miedo a la muerte, porque de todas, después ¿qué nos espera? Un castigo. Hay filosofías como el budismo, tiene muchísimas variaciones, que te prometen un nirvana, pero vamos a ver, señor mío, el alma evoluciona, la conciencia evoluciona, no hay nada estático en el universo. Ese nirvana prefiero tenerlo en el día a día aquí en la tierra, en encarnación, o haciendo lo que sea y siendo consciente, que en un estado letárgico. No me sirve. Además, muchos de los seguidores que defienden esas teorías, esas doctrinas, en el fondo sus vidas van acorde a lo que defienden. No suelen ser personas activas ni capacitadas para el trabajo diario en ciudades tan grandes como Barcelona. ¿Por qué? Porque esas prácticas de meditación te aíslan de los demás y solamente te acabas recluyendo con aquellos que comulgan con tu idea. Un científico no haría eso.
Una persona con espíritu crítico que un científico debe tener, eso no lo haría. Intentaría adaptarse a las circunstancias. Pero ¿cómo nos vamos a adaptar? Necesitamos energía de tercer rayo, pero básicamente necesitamos energía de segundo rayo, amor. Si tenemos amor, la ciencia va a ser una auténtica maravilla. Me diréis, bueno, ¿y las bombas atómicas qué pasó? Pues bueno, Einstein sabéis que participó en el proyecto Manhattan de desencadenar la reacción nuclear, pero quien realmente la acaba realizando es otro científico, Oppenheimer, que fue el que hizo la fórmula y el que además acabó elaborando el tema de la bomba atómica. La bomba atómica, a ver, hay que entenderla de dos maneras. Por un lado está la cuestión política de un presidente americano, el señor Truman, que se la echó a Japón 2 veces, a ver qué pasaba. Ya con la primera tuvieron bastante, pero mira, esperó 3 días y además, fijaos cómo lo hicieron, agosto, el 6 y el 9. El 6 tiene un significado muy especial y el 9 también tiene un significado especial. Entre medio había 3 días, el 3 también tiene su significado. Pero lo curioso del caso, si lo sumamos, sale otra vez 9, ¿no? 9, 9, 18, 8 y 1, 9. Pero tiene una cosa muy importante y a veces es un poco duro de explicar, pero hay que explicarlo. Gracias a ese acto terrorista, Japón despertó de su letargo medieval. Me diréis, no puede ser. Puede ser. Investigad un poco lo que era Japón antes de las guerras, a pesar de que han muerto 200.000 y pico de personas al momento, pero ha habido actos en la tierra que ha muerto mucha más gente, no nos engañemos. Lo que pasa que esa vez lo vimos, tuvimos nada menos que imágenes, nos ha llegado eso. Los que tiraron la bomba decían que era la mejor manera para acabar con la guerra. A ver, no se puede acabar, se podría acabar con el fuego con otro fuego, pero esto es otro tema. Pero no podemos combatir el mal con más mal. Y para hacer investigaciones científicas no hay que tirar una bomba encima de nadie. Ya hay métodos, incluso hay programas informáticos que de manera virtual ejecutan una explosión nuclear en un laboratorio, en unos ordenadores. Se puede hacer, eso no es ningún secreto. Pero ¿por qué se ha utilizado la ciencia precisamente en esta línea tan abyecta? Se dijo en un principio que era para buscar nada menos que energía gratuita e ilimitada. En el fondo hemos visto que la investigación en el campo de la energía atómica ha servido para generar un material que resulta que en la naturaleza no existe. ¿Conocéis el plutonio? El plutonio en la naturaleza no existe, existe el uranio. Pero fruto de la fisión nuclear, no de la fusión, de la fisión, apareció este material que curiosamente, ¿para qué creéis que sirve? Para las famosas cabezas nucleares. Fijaos para lo que ha servido la ciencia. La hemos prostituido hasta un grado increíble. Se dice incluso que la ciencia, que en estos momentos tanto nos maravilla de que habrá coches, ya hay coches, proyectos de Google reales, que el taxi vendrá solo sin conductor, de que la ambulancia puede ir sola sin conductor. Hay prototipos. Se dice que eso vamos en una sociedad teledirigida, controlada desde satélite, y que cuando ya no seamos útiles, pues nos van a finiquitar. Bien, ese va a ser uno de los peligros, de los problemas que tendrá el uso, a veces desmesurado, del quinto rayo. Pero no por ello vamos a negar la utilización de la energía de quinto rayo. Es preferible que nos dejemos de creencias y solamente apostemos por las realidades. ¿Pero qué realidades? Las que nos gustan, las que percibimos, las que intuimos o las que realmente son. Las que realmente son, me parece que la pregunta esta, la respuesta no sé dónde está. Las que intuimos, adelante con ellas, pero tengamos en cuenta que para intuir el mundo emocional debería estar bastante ya asumido, bastante trabajado. Pero vuelvo a insistir en una cosa. No por trabajar la línea del quinto rayo de la investigación, de la búsqueda de la verdad, pese a quien pese y caiga quien caiga, no por ello vamos a ser mejores personas, solamente lo seremos en la medida en que tengamos amor a la verdad y ese amor lo compartamos con los demás. ¿Os acordáis lo que le pasó al señor Miguel Servet, ¿no? En Ginebra, cuando, ¿quién era este integrista ultracatólico? Lo quemó en la hoguera por afirmar el tema de la circulación de la sangre. Pero vamos a ver, si tú no eres médico y no has visto cómo circula la sangre, ¿por qué niegas la existencia de la circulación de la sangre? Pues por una razón muy sencilla, porque la información es poder. Y cuando el poder ha estado en manos de las creencias de las iglesias organizadas, no les gustaba para nada que apareciera alguien hablándoles de algo diferente, es decir, de una duda. O
¿Os acordáis de aquella idea de que al señor Copérnico, al señor Galileo, al señor Giordano Bruno, qué les pasó a muchos de estos? Les hicieron la vida imposible. Por decir que los astros, bueno, ¿os acordáis de la teoría heliocéntrica, la antropocéntrica, la geocéntrica? ¿Os acordáis de aquello, no? Fijaos a dónde hemos llegado. Sí que es verdad que la Iglesia pidió perdón por el tema de Galileo, como también por los templarios. Pero bueno, a ver, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. No pongamos toda la carne en ese asador, ni apostemos todos los huevos en esa cesta, porque el tema de la ciencia sí que es verdad que está comprobado, muchas son descubrimientos maravillosos, pero todavía tenemos un problema todos los seguidores de la línea de la filosofía esotérica de la teosofía. Cuando hablamos con un científico ya sabemos que estamos delante de una pared que no nos va a escuchar absolutamente para nada. Porque en el fondo todavía no hay suficiente amor ni mente abierta por el campo de la ciencia y de sus exponentes más preclaros a aceptar esa duda existencial. Ellos lo dejan todo en esa categoría de ciertas combinaciones, ¿cómo le llaman?, de enzimas, no sé qué, moleculares en las neuronas que hacen que tengamos cierto sentido de la trascendencia. A ver, desde el punto de la filosofía esotérica sabemos que eso no es así. Ahora bien, también es cierto que sabemos ya cada vez más que el entramado de nervios y nadis que tenemos nosotros en nuestra constitución resulta que es el entramado de la fibra óptica en los grandes centros Big Data del mundo. Fijaos hasta dónde nos estamos criticando a veces, pero resulta que en el fondo estamos haciendo lo mismo, a diferente nivel, en diferente perspectiva y diferente densidad de materia. ¿Qué nos queda que hacer? Pues volver a lo de siempre, amor, amor y amor. Porque el amor, el verdadero, nos va a permitir explicar la ciencia y, sobre todo, decir a la gente para qué sirve la ciencia. Nos maravillamos de la ciencia cuando nos da electricidad gratuita y cosas fáciles, pero la ciencia nos va a enseñar, y lo está enseñando cada vez más, a comprender nuestro proceso de cambio interior. Y eso va a ser, creo que en este siglo XXI será ya una explosión bastante clara. Ya sabemos que las personas que meditan tienen unas ondas cerebrales diferentes y con el tiempo sabremos mucho más. Sabremos que tienen un aura que emite una energía que no emite en la persona que no medita habitualmente. Bien, yo ya he hablado, me parece que 3/4 de hora del tema y me gustaría que me hicierais preguntas. ¿Cuánto he hablado? ¿40 minutos? ¿50? ¿Cuánto? 50. Bueno. Venga, preguntas. Que el quinto rayo es maravilloso, ¿eh? ¿Habéis conocido a algún científico, alguien que investigue? Bueno, de hecho, a final de la Edad Media, a principios del Renacentismo, ya que hubo tanta discordia entre ciencia y religión, ya hubo gente dentro de los dos sectores que unificaban. Sí, en los humanistas del Renacimiento hay una película, El tormento y el éxtasis, sobre el Papa Julio II y Miguel Ángel, en el tema de la pintura de la Capilla Sixtina. Ahí se ven las dos líneas y sobre todo el trabajo de este famoso del Renacimiento, el que pintó la Gioconda, me acuerdo el nombre ahora mismo, Da Vinci. Leonardo hace de humanista y humanista, además hoy ha fallecido Umberto Eco ayer, y este hombre hizo de humanista, es el último gran humanista, un hombre que comprende el papel de la ciencia y comprende el papel de la religión. Y hubo otro que era un iniciado, Teilhard de Chardin, el francés ya falleció hace bastantes años, y este hombre tenía un libro, me parece que era Ciencia o Religión o algo así, y trataba, ese tema lo tocó, y de hecho han habido muchos en el siglo XX, incluso novelistas de ciencia ficción, como se le suele llamar, que han tocado el tema, porque en el fondo volvemos a lo mismo. Volvemos entre el aspecto filosófico idealista y el aspecto concreto. Claro, si queremos comprender a la humanidad y en comprender la evolución, no podemos separar la materia de la conciencia. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo, diferente perspectiva. Por lo tanto, los dos tienen razón. El científico tiene razón, el filósofo tiene razón, y el que está en una religión organizada, en una conciencia clara de lo que hay, va a ver enseguida que lo que uno dice por un lado, el otro lo corrobora de otra manera. A mí me parece maravilloso, por ejemplo, del acelerador de partículas, esto de descubrir el bosón de Higgs, se supone que es el pitrilunar. Nada menos que... Exactamente. Imaginaos que pudiéramos trabajar con eso. Cualquier cosa que se pidiera se materializaría en la Tierra, evidentemente. Es decir, fijaos a dónde hemos llegado. Ahora,
No porque se investigue más en el campo de la materia, la conciencia humana va a cambiar. Cambiará en la medida que investigue el propio interesado. Es decir, si seguimos siendo banales, materialistas y egoístas, estaremos siempre repitiendo el curso. Y de hecho estamos repitiendo curso, pero es porque no investigamos. Yo creo que la propia evolución nos llevará a moralizar la ciencia y al contrario. De hecho, se cree, se sospecha que se están haciendo, cuando los nazis se sabe que hicieron investigaciones terribles a nivel de seres humanos. A ver, es un método científico bastante dudoso. Esto de inyectar una inyección de gasolina o de salfumán y a ver cuántos minutos, además se sabe Mengele y compañía, y anotar los minutos, segundos que duraba y las pulsaciones del corazón, hace una aberración. Pero cuidado, es una aberración, no lo negaré. Pero había un espíritu científico egoísta hasta la médula. Era un científico, pero una persona malvada, un mago negro, porque quería infligir dolor a base de sufrimiento. Pero cuidado con esto, porque hasta hace bien poco, porque ha habido campañas en todo el mundo, todas las cremas de belleza y todos los champúes se utilizaban testados en animales. Y de hecho hay cantidad de sustancias animales dentro de las cremas de belleza que muchos laboratorios no quieren decir. Es decir, si supiéramos el daño que le estamos haciendo al reino animal, ya nos abstendríamos de ciertas cosas. Se sigue utilizando exactamente en cosméticas, sí, se sigue haciendo. El aceite de castor, por ejemplo, me viene a decir que no hay un complemento vegetal que sustituya eso. Pasa que la ciencia, la verdadera ciencia investigador libre no existe hoy en día. El arquetipo del señor Da Vinci, que investigaba por su cuenta, o de estos iluminados tipo Julio Verne, aquellos que salían en sus novelas, que estaban investigando, ¿no? El Capitán Nemo, esa idea del Capitán Nemo de cambiar el mundo, pero cámbiate tú, caramba, primero. A ver, ¿qué sucede? Que eso ya no existe. El que investiga lo hace con una determinada dirección, porque alguien le paga. Y hay una cosa que es curiosa e indica el nivel de conciencia de los humanos. Donde más ha progresado la ciencia, ¿dónde creéis que ha sido? ¿En la medicina? En las armas, en el ejército. De hecho, hay que decir que tanto este aparatito como este otro, como lo que tengamos en las manos, tecnología militar. A mí, de pequeño, me gustaban mucho las películas de James Bond. Sí, todo cuento chino, astralismo puro y duro. Pero en el año 68, por ahí, o 69, vi una que era Vive y deja, o solo se vive dos veces, o vive o deja morir, no sé. Una que Spectra tenía en el cráter de un volcán tenía la sede. Y con un reloj hablaban en una pantalla de televisión en color. Caramba, 40 años después ya estaba inventado el chisme. Es decir, que eso ya existía. Internet, sabéis que lo empezaron a elaborar, parece que hay quien dice, de ideas de los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, y funcionaba a nivel del hilo telefónico datos, ya se sabía algo. Hasta ahora, cuando se ha visto que había un sistema nuevo para ellos, para servicios de inteligencia y ejércitos, nos han dado el Internet que todos conocemos, que de esto hace 4 días, menos de 20 años. ¿Dónde se está trabajando más? En eso. Hombre, que tú me digas que desde Estados Unidos puedes mandar una máquina, un dron, y puedes hacer una barbaridad en una parte del mundo, además indetectable, guiado por satélite, indica que hay una inteligencia increíble, pero hay una falta de amor también increíble. Y aquí estamos, o aplicamos el amor o la ciencia nos va a matar, nos va a destruir. Nos va a destruir. De hecho, nos va a destruir porque trabajar con la materia, sabéis que da orgullo. ¿Qué le pasa a la persona que trabaja con dinero? Que lo tiene. Pues que lo quiere percibir en las manos. Y el tacto de la energía esa concretizada, que es el dinero, te da orgullo y posicionamiento sobre los demás. Desarrollas un tipo de alma y decimos, ¡qué banalidad! Ojo, que está haciendo lo que su estado de conciencia le indica que haga. Aquel que lo siente, que lo quiere hacer y no lo hace, se está frustrando, se está cristalizando. Pero que a lo mejor será un mago negro o lo que sea, ya se encargará el destino con él, está cumpliendo con su propósito. Por eso es muy triste, es muy triste, es muy triste. Se podría aplicar la ciencia, por ejemplo, un país como el nuestro, con la cantidad de mares que tiene alrededor, en el interior que no hubiera sequías. Hay métodos para desalar el agua mucho más económicos que lo que hay. De vez en cuando salen noticias. ¿Por qué no se ponen en práctica? Pues porque siempre lo hemos hecho así. Otra vez volvemos a la creencia basada en los intereses. Porque siempre que implique un cambio, el ser humano no quiere cambiar. Ahora, se dice que este siglo XXI y lo que venga después nos van a obligar a cambiar cada día.
O bien nos viene una glaciación y nos van por todas partes, o bien nos viene una hambruna generalizada, porque una de dos, o hacemos las cosas bien, nos ponemos de acuerdo y nos dejamos de guerras y de matanzas y de cosas raras, o el planeta no da para más. Y en la Atlántida tuvieron varios avisos de lo que iba a pasar, pero como no hicieron caso, al final pasó. Los que se dieron cuenta se largaron. Ojo que aquí viene. Y tardaron miles de años en que eso pasara. Porque fijaos, antes de hundirse, construyeron el tema de las pirámides egipcias. Ya sabían lo que iba a pasar. Muchos. Estos nos la van a liar. Dicho y hecho, pasó. Y aquí no sabemos qué sucederá. Esperemos. Yo confío, lo que pasa es que también tengo un punto científico y no creo en los milagros. Creo en el trabajo diario. Y si no se trabaja por establecer rectas relaciones humanas ni por practicar la buena voluntad, yo no me creo que venga un Cristo volando o el arcángel San Gabriel y con la varita me den. No lo creo, lo siento. Creo en el trabajo, el que sea, pero el trabajo del día a día. Pero esto de pedir que se os dará, borrémonoslo de la memoria, definitivamente. Clar, sí, perquè els protestants no. Els protestants diuen que... Però ells diuen que si tu te superes, sobretot els calvinistes, si tu et superes és que Déu t'ho agraeix donant-te fortuna, i els jueus igual. Tu et superes i Déu et dona tot. Bueno, vale, d'acord. Aquí está, es una generación de pasivos, de almas pasivas. Ese es el problema, el hándicap que tenemos los países latinos. Es una pena, pero bueno, pena no es una realidad de conciencia, no es una pena, es una realidad de conciencia. La parte atlante se ha encargado España por alguna razón de sostenerla en el mundo. La idea del imperio español, eso hablaremos la próxima mes, el tema hay que entenderlo de que le tocó a este país precisamente continuar con el enaltecimiento de la línea atlante en todo el mundo. Porque allí donde estuvo España, Oriente, sabéis que estuvo en Vietnam, pero allí prácticamente no dejó nada, pero Filipinas sí. Filipinas es un país de creyentes y el primer país del mundo en gastarse dinero en loterías. España creo que es el segundo o el tercero. No es broma. La línea devocional, la línea de la creencia, lo deja todo para el mañana y que Dios va a proveer. Pero la línea más mental, más tipo luterana, esta lo que te dice clarísimamente es que tú trabaja, investiga y luego ya veremos qué pasa. Y todo lo que tengas te lo debes a ti. ¿Que Dios ha hecho lo suyo? Sí, pero tú tienes que hacer tu parte. Mientras que si estamos pidiendo, ¿qué estamos haciendo? Estar en la escuela de párvulos toda la vida. Yo creo que a la teosofía le pasa un poquito igual, ¿no? O sea, la teosofía te dice en sus tratados que nadie te va a dar nada, pero tienes que trabajar. Eso está ahí. Y a partir de ahí tú verás. Y por eso tienen tan pocos feligreses y simpatizantes y seguidores. Sí, el contenido de los libros. Sí. Claro. No vol treballar, la gent no vol treballar, per tant no té esperit d'investigació. También se ha de decir que no es fácil despertar el espíritu de la investigación, porque es un sendero de dudas. No hay nada dicho, no hay nada hecho, no hay nada afirmado. Es todo nuevo, es tan nuevo que prácticamente no se sabe. Y de hecho la gran gracia, alegría de la ciencia es que nunca se sabe el resultado que se va a obtener. A veces se obtienen resultados que parecen extrañísimos. Luego se pone en funcionamiento un tratamiento alternativo contra el cáncer o contra una enfermedad y resulta que da resultados. Caramba. De 100 casos ha dado resultado en 80. Pues mira, ya tenemos algo. Y de ahí se sigue investigando y resulta que el siguiente da en 90. Pero se ha ido de prueba-error. Ahora, nunca dar nada por hecho. Nada, nunca. Porque no sabemos todavía hacia dónde podemos llegar. Pensad que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si somos una emanación, como dice el Kybalión, de la mente de Dios, el universo es mental, evidentemente, como es arriba, mente, abajo también lo tiene que ser. ¿Qué somos en el fondo? Mente concretizada. Pues démosle vida a esta mente concretizada. Y nos vamos a dar cuenta de que lo más ínfimo resulta que contiene un diamante. El mito del carbón, el de la lumbre, y el diamante es muy claro. Tú escarba dentro, investiga y resulta que hay un diamante. Carbono embrutecido y carbono puro. Mira, escoge el camino. Escoge cuál de los dos quieres. Entonces, para ti, ¿qué es primero, el idealista o el científico? Los dos tienen que ir juntos de la mano. Tienen que ir los dos juntos de la mano. Porque el científico, en el fondo, es un idealista también, porque quiere descubrir, eso ya te moviliza. Ahora,
pero va seguido de la acción, mientras que el que cree y espero que me lo den, en el fondo lo que hace es cristalizarse porque esa creencia no la convierte en realidad de conciencia. El gran problema de todos los estudiantes, desde los masones, rosacruces, arcanos, teósofos y todos los grupos que haya por el mundo, que solamente se dedican a estudiar o aparentar que estudian o a leer y no sacarlo fuera, no hacer esa transformación interna, esa catarsis, es que en el fondo acaban cristalizados. Pero esto es un mal endémico de todos los idealistas del mundo, de los científicos también a su manera, pero sobre todo nosotros debemos tener muy claro que lo nuestro es buscar la luz. Y la luz implica cambiar cada 2 por 3 de punto de vista, porque uno está basado en su propia investigación. Ahora bien, si cambiamos cada 3 o 4 años de punto de vista, o 5, fruto de nuestras investigaciones, y ese cambio es sustancial, que sepamos que nuestro medio más inmediato nos va a dar puerta. También tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a los cambios. Bueno, pues hemos de valorar qué queremos, la verdad o la creencia. Y la creencia no es mala, siempre y cuando nos quede el resorte de la autocrítica, del sentido crítico. Lo que sucede con la creencia general, y también le sucede a los científicos a algunos, es que el sentido crítico, es decir, ponerlo en duda todo, eso pues no se tiene. ¿Por qué? Pues porque uno que trabaja para una multinacional de farmacia no va a poner en duda los métodos de su compañía. Ahí está la calle. ¿Qué le pasa al otro que está en una gran organización? Pones en duda los métodos y te dicen, ahí está la calle. ¿Cuál de los dos son más fanáticos? Los dos son fanáticos. Cuando no tienen amor, son tan peligrosos uno como el otro. ¿Alguna pregunta más? Esclar, avui has parlat del 5 raig, és el que predomina en moments actuals, perquè estem amb el desenvolupament de la ment concreta, però jo penso que hi ha d'haver un equilibri entre el que has dit molt bé, entre amor i intel·lecte, si no anem bé. I en quant al tema, i aquí està el gran problema actual de la humanitat. De hecho, sí, s'ha avançat molt intel·lectualment, sí, pero de corazón no. I llavors, si l'evolució no és equilibrada, passa el que passa. De corazón no, y es una pena porque necesitamos ese desarrollo armónico. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa. Hay una gran parte de la humanidad que es netamente emocional, atlante. Son almas que, bueno, son de ese periodo y que, bueno, que tienen que vivir, tienen que manifestarse su ideal. Lo que sucede que la relación con los mentales, los arios, no está siendo de momento tan pacífica como se desearía y tan equilibrada. De hecho, reacciones mentales, por ejemplo, contra la gente que viene de estos refugiados que vienen huyendo de su país porque hay una guerra, y a veces como se les trata indica una mente concreta poderosa, es decir, el famoso mente petrificada, carente de amor, que se prefiere dejar a la gente que se ahogue en el mar, porque a fin de cuentas él se lo ha buscado, dicen algunos, y no abrir el corazón y darnos cuenta que es una oportunidad de cambio para Europa. Sí, pero lo que dices es correcto, pero esto ha pasado siempre en la Siempre, humanidad. la humanidad es así, siempre es así. Y me temo que hasta el día del juicio... Es que aquí está... Convivimos almas de diferente nivel. Es que convivimos porque en realidad nosotros estamos en una escuela de aprendizaje. Exacto. Y gracias a los conflictos es como podemos darnos cuenta, algunos desgraciadamente muchos años después, de que aquello había sido una oportunidad para abrir la conciencia, abrir la mente. Si abres la mente, lo abres todo. Pero cuando dices así de boquilla, sí, que vengan, y luego no les das nada y los estás cada día machacando, quiero decir que que eso no es real de ninguna manera. Si tuviéramos un corazón mejor, más abierto, pero para eso hemos de entender lo siguiente. Los humanos venimos de una etapa instintiva, emocional, y estamos pasando en gran escala a una etapa intelectual, al intelecto. El intelecto se debe transformar en intuición, nada más. Si hay amor a la humanidad, el intelecto va a responder, porque la energía esta sirve para eso, y nos dará la luz, la verdadera luz, la auténtica, la que es impersonal, el verdadero amor, la verdadera inteligencia. Pero ¿qué sucede? Que lo que se está utilizando el intelecto es para establecer baremos de catalogación de los seres humanos. Es que aquí lo que predomina es el egoísmo. Claro. El problema de Europa es que si vienen 5 millones de refugiados, al final, ¿qué es? No es nada. No es nada, claro. El problema es repartir el egoísmo, el no perder nuestro estatus actual. Aquí está el problema. Aquí ¿Por qué? está. Porque no hay amor. No hay amor, estamos viviendo una etapa de intelecto muy poderosa, todavía tiene que llegar a una etapa mucho más todavía,
Pero luego ese intelecto se tiene que transformar, precisamente fruto de la reflexión, de la meditación, se debe transmutar precisamente en intuición. Y la intuición es la voz del alma. Ahí no nos vamos a confundir. Sí, pero difícilmente se va a producir si no hay un desarrollo emocional armónico y se... Pero es que esta gente viene, en el fondo, vienen a conquistar el derecho a tener un intelecto poderoso. Yo cuando vino la primera avalancha, fruto de las guerras, de las dictaduras de Sudamérica en los años 70, yo me acuerdo en una academia que estudiaba en Barcelona, que había gente que venía de esto, de Uruguay y de Argentina, cuando aquellas dictaduras famosas de los años 70, y luego con el tiempo he ido repasando el tema, que da gente que te impacta un poco, dejar todas tus cosas para venirte aquí. Entonces, caramba, la mejor manera de que puedan salir de la etapa emocional, y mira que tenían en Argentina en concreto un sistema educativo bastante poderoso, es precisamente de venir a Europa y aquí coger esa parte mental que faltaba. Y muchos que vienen de África o de Cercano Oriente o de Oriente vienen con esa pretensión. Claro, si les cierras la puerta, y fijaos que luego muchos de los que vienen se espabilan bien, en el campo del comercio. Pakistaníes, hindúes, chinos se espabilan muchísimo. Una capacidad increíble de adaptación, que ojalá tuviéramos nosotros, algunos. Ojalá. Aquí antes había mucha gente emprendedora. Últimamente las cosas han cambiado mucho. Pero, como os he dicho, o tenemos amor o no seremos nada, sí, nada en absoluto. A lo que has comentado en la investigación se ha hecho hincapié aquí en el aspecto solo material, pero yo pienso que el propio camino de desarrollo humano, claro, evolutivo, es un camino de investigación permanente. Continua. La meditación, en el fondo, la meditación es un camino de investigación continua, cada día. Y el autoanálisis. Claro. Y esta introspección. Y esperar que el alma hable, que la conciencia superior hable. Es un proceso de es un vestido de cada uno. Y pienso que a la larga, como antaño, pues la ciencia, la religión y la filosofía van a coincidir. Lo importante es que tengamos en claro que este propósito de nuestra encarnación, que es investigar, que es meditar, que es reflexionar, lo mantengamos hasta el último momento. Porque con ese propósito encarnaremos. Construiremos vehículos aptos para soportar esa embestida y expresaremos un nivel de conciencia un poco más elevado. Y así, encarnación tras encarnación, vamos desarrollando cualidades. Esto ya lo sabemos por teosofía. Porque olvidémonos de la solución que las religiones organizadas nos decían de solución mágica. No existe eso. Existe el día a día y picar piedra nada más. Cada día picar piedra. Si tenemos amor, va a ser mucho más llevadero. Si quieres lo dejamos en esta frase. Pues muchas gracias a vosotros. Un minutillo de silencio. Fantástico. La conferencia de hoy. Con la pausa i tota normalitat. Que així sigui i complim la nostra part. Gràcies a vosaltres.